a esta tercera jornada de actualización que tiene como título Literatura y Educación, Infancia y Realismo Mágico, que tenemos también este gozo de contar hoy con la escritora, poeta, terapeuta ocupacional, Juani Rojas, y que el día de hoy nos va a brindar sin duda una experiencia en esta temática. Para dar comienzo a nuestra jornada, voy a dejar con ustedes a nuestro jefe de carrera, el profesor Gustavo Fuentes, quien nos va a dar también las palabras iniciales y a dar también la bienvenida a todos los que forman parte de esta actividad. Profesor Gustavo. Gracias, Dianita. Bueno, saludar a todos los presentes, a quienes nos acompañan, ¿cierto? Tal vez de otros parajes de la región, y especialmente darle la bienvenida, colega Juani Rojas. Sabemos de su trabajo, de su experiencia, y realmente es un agrado tenerla con nosotros y poder aprender de su experiencia. Creo que nosotros como formadores, ¿cierto? Como profesores y alumnos en formación, va a ser realmente un aprendizaje y algo significativo para nuestra labor. Quiero también agradecer a nuestros alumnos, a los colegas tal vez que nos acompañan, agradecer por su presencia, y bueno, dar también, ¿cierto?, algunas indicaciones como que podamos mantener nuestros micrófonos apagados mientras, ¿cierto?, se lleva adelante la exposición, de manera que no hagamos interferencia. Eso, darle las bienvenidas, las gracias de estar con nosotros en este tiempo tan especial que nos ha tocado vivir, pero que también creo que de alguna manera nos ha acercado por este medio. Tal vez en otra circunstancia normal no hubiésemos tenido la posibilidad de tener participación, ¿cierto?, de colegas, de amigos de fuera del país. Pero de alguna forma este tiempo nos ha ayudado también, ¿cierto?, a sentir y de poder hacer posible estas reuniones, estas jornadas que son muy significativas para el aprendizaje y para la formación de nuestros docentes. Muchas gracias, profesor Gustavo, por estas palabras iniciales y también mencionarles que dentro de la cultura adventista para nosotros es muy importante comenzar también estas reuniones, no solamente dentro de nuestra comunidad interna, sino que también en las comunidades externas, generar el espacio y el vínculo con el Eterno. Así que también le voy a pedir al profesor Gustavo si nos puede dirigir en una oración para que esta reunión también esté presente nuestro amado Creador. Por supuesto, Dianita. Vamos a solicitar que podamos guardar un minuto de silencio, inclinar nuestros rostros para poder buscar la presencia del Señor. Padre eterno, te damos gracias por este hermoso día que nos concedes de vida. Agradecemos también por la abundancia de tu misericordia y de las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas. De manera especial, quiero pedirte que tú nos acompañes, que bendigas a cada una de las personas que se han dado cita en este minuto y que también pueda ser de aprendizaje, Señor, para nuestra vida. En especial, te ruego por nuestros alumnos, por aquellos que tal vez están pasando por situaciones complicadas, que dejes, Señor, derramar tus bendiciones en sus hogares, en la necesidad, Señor, tal vez de trabajo, de dinero, y también en la necesidad de salud. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, profesor Gustavo. Yo les quiero comentar, para darles también un contexto de estas jornadas de actualización, que tienen por título Literatura y Educación, se imparten desde el año 2018,
¿ya? La primera jornada tuvo énfasis en la poesía, en su enseñanza, en su evaluación y su creación. Por lo tanto, nos acompañaron docentes y escritores que tienen esta mixtura que para nosotros enriquece tanto nuestro conocimiento. En ese momento nos acompañó el poeta Elgar Utreras, que también forma parte del staff de profesores de nuestra carrera, el profesor y poeta Hugo Quintana, y el profesor y poeta también y doctor en literatura Jorge Rosas. En la segunda jornada el énfasis estuvo en el cuentacuentos y tuvimos la maravillosa visita de Lila Calderón, una fabulosa escritora de infantil, y de Margarita Bustos, también una gran cuentacuentos, que nos maravillaron en este mundo y nos incentivaron justamente a seguir en la búsqueda creativa y de contar cuentos, ¿ya? Esa jornada se realizó el año 2019. El 2020 correspondía a la jornada tercera, pero dejamos en ese espacio una actividad maravillosa llamada Diálogos en Movimiento, que es una metodología del Plan Nacional de Lectura, donde nos visitó virtualmente el Premio Nacional Licura Chihuahilaf, donde pudimos compartir también, siguiendo esta metodología que nos ayudó a conocer en profundidad la cosmovisión mapuche y tener justamente, y nos honró con esa visita. Y hoy, en esta tercera jornada de actualización, tenemos nuevamente el gozo de contar con una poeta, con una escritora, que al mismo tiempo tiene una visión docente, que es nuestra querida amiga, porque así lo sentimos, Juani Rojas, y que el día de hoy nos trae esta charla llamada Infancia y Realismo Mágico. Para conocer un poquito más de ella, nuestra querida estudiante Belén Ortiz, que forma parte de la mención de nuestra carrera, de nuestra mención de lenguaje, va a leer una reseña para que también tengamos y conozcamos qué es lo que hace Juani Rojas, cuál es su lugar de ocupación y cómo se preocupa también de este mundo poético y formativo. Belén. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien, cierto? Ya. Juani Rojas nace el 3 de octubre de 1953, destacada poeta nacional, terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, que goza de una amplia experiencia en la clínica infantil y la docencia. Por ello, forma parte del directorio de la Fundación Amanda Céspedes. Además, es miembro de la Sociedad de Escritores de Chile. Nació en el pueblo y oficina salitrera Pedro de Valdivia, ubicada en el desierto de Atacama, región de Antofagasta. Su poesía ha sido y es un permanente rescate de la memoria, destacando de la vida de las familias obreras de la salitrera, la belleza y lo profundo en los quehaceres cotidianos, el torbellino de la gran ciudad y la fragilidad del ser humano. Sus poemas han sido traducidos al catalán y al portugués e incluidos en diversas antologías tanto en Chile como en el extranjero. Hoy nos invita a entrar al reino de la infancia y empaparnos de su belleza, guiándonos a redescubrir el asombro de lo cotidiano a través de su conferencia Infancia y Realismo Mágico. Dejamos con ustedes a la poeta Juani Rojas. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Primero que nada, bueno, quiero agradecer a la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad Adventista de Chile, a su director, el señor Gustavo Fuentes, y en forma especial también a Elgar Utreras y a Diana de la Fuente, quienes me contactaron para tener este encuentro con ustedes, y ojalá mi aporte pueda ser una semilla que germine en sus quehaceres, ¿no? Bueno, yo quiero empezar diciendo que llevo más de 40 años trabajando con niños. Mi carrera es del área clínica. Yo trabajo haciendo terapias en los niños. Siempre he trabajado con niños que me llegan muy chiquititos, desde los 2 años, máximo como hasta los 9. En general, la mayoría llega a mi consulta como a los 7 años, sí, entre los 5 y los 7. ¿Ya? He trabajado con niños autistas, con niños con parálisis cerebral, con sordos, pero hace muchos años ya que estoy trabajando con niños que no tienen dificultades severas, pero como estamos en unos tiempos tan competitivos,
les hacen a veces dar examen de ingreso y encuentran pequeñas dificultades en la motricidad gruesa o fina y los derivan a la terapia ocupacional. O niñitos que son muy inquietos, en fin. Bueno, aparte de eso, como yo también nací en una salitrera, después les voy a contar, a través de mi ponencia va a ir saliendo más, digamos, por qué empecé a interesarme. Me llegó, yo digo, la poesía llegó a mí. No sé si yo la busqué, ella me buscó y me encontró. Entonces siempre he estado además escribiendo desde los 11 años. Yo escribí mi primer poema. Después entré a estudiar terapia ocupacional porque es una profesión que yo vi que tenía en esos años, casi nadie sabía que era la terapia ocupacional, pero yo investigué en un libro de la Universidad de Chile y decía que era una carrera que rehabilitaba personas a través, por ejemplo, del arte, de la pintura, de la literatura, de la cerámica. Y yo dije, esto es lo mío, porque a mí me gusta la biología, me gusta la ciencia, pero también el arte. Y así entré a la carrera, ¿no? Después he participado en muchas escuelas para padres también, he trabajado siempre muy vinculada a la educación, siempre. Yo trabajé en una escuela de niños con trastorno motor, ¿no? Y siempre he trabajado vinculada a los colegios porque cada niño que llega a mi consulta, yo trabajo en equipo con su colegio, hacemos reuniones de equipo. Y por esas cosas de la vida, un día se me llamó de la Fundación Educacional Amanda, presidida por la prestigiosa psiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes, para formar parte de su directorio. Y con ella además entonces me he empapado mucho más de la neurociencia, pero sobre todo asociada a lo que se dice a un cerebro en desarrollo, o sea, el cerebro del niño. Entonces, ahí empecé a vincular la literatura con cómo funciona el cerebro de los niños en los primeros años. Y en esta época de pandemia, que es tan difícil para todos, pero para los niños que han tenido que estar privados de socializar, del movimiento, la Fundación Amanda tiene una página donde se publican distintos artículos. Bueno, yo escribí uno acerca de la importancia del movimiento, otro que tiene que ver con el juego, y otro sobre el realismo, asocié la mente del niño con el realismo mágico. ¿Por qué? Porque digamos, todo lo que he aprendido con Amanda Céspedes, aprendí también acerca de la importancia de los neurotróficos, que son químicos en el cerebro encargados de desarrollar, mantener y reparar neuronas. Entonces, en los niños, uno de los neurotróficos más importantes es justamente el juego, la fantasía, el amor. Entonces yo dije, pero ¿de dónde? ¿Cuál es una de las fuentes que más podemos sacar semillas de creatividad, de imaginación, que potencien el juego, el movimiento, también a través de los juegos, o sea, de los cuentos, de la narración, de la literatura? Entonces, en estos momentos, justamente, es más importante que nunca en los niños incentivar la lectura, la imaginación, el juego, el movimiento. Entonces, por eso escribí un artículo que se llama Infancia y Realismo Mágico, que es lo que yo ahora voy a tratar de desarrollar, o sea, voy a desarrollar con ustedes, ¿ya? Entonces voy a empezar, voy a compartir pantalla porque tengo una presentación en PowerPoint. No es que yo vaya a hablar específicamente de neurociencia o específicamente del realismo mágico como movimiento artístico, sino que lo voy vinculando a la infancia, a los primeros años del niño y cómo funciona el cerebro de los niños en la primera infancia. ¿Ya? Eso. ¿Puedo compartir ya? Oh, era la que yo no quería. Me salió la otra diapo. Ya, esperamos, Juani, no te preocupes. Sí, ahí
Ahí, es que de pronto se me abrió la otra. A ver, espera, quiero checar esto. Ahora, al ampliarla se me abrió la otra. ¿Ves? No sé por qué. No sé por qué pasa eso. Tengo que cerrar el otro, disculpen. No hay problema, esperamos porque estamos atentos a lo que nos va a exponer. Ahí está, Juani, muy bien. Ya. Entonces, como dijeron, bueno, yo soy terapeuta ocupacional, poeta e integrante del directorio de la Fundación Educacional Amanda. La Fundación Educacional Amanda nace para contribuir al bienestar y la felicidad integral de niños y adolescentes desde el modelo de neurociencias, aplicadas a la educación, promoviendo un cambio de mirada en las personas que participan en la crianza y educación de niños y adolescentes. ¿Cuáles son los objetivos de esta fundación? Aportar a una educación integral de calidad e innovadora, aportar a la salud integral de niños y adolescentes, aportar a la naturalización de la vida cotidiana y a la protección del niño como sujeto de derecho, con especial énfasis en cautelar a los niños socialmente vulnerables. ¿Por qué infancia y realismo mágico? Como les decía. Porque en estos tiempos de pandemia, sobre todo, yo he pensado mucho en el cerebro de los niños, cómo funcionan en la primera infancia. Y me acordé de este poema que yo escribí hace muchos años, sin tener idea todavía de neurociencia, ¿ya? Pero acordándome un poco de lo que yo viví cuando era niña. Este poema está en mi libro que se llama Las magias perdidas, y dice así: visión mágica. Esos primeros años en que podemos ver a través de un ojo brujo y recolectar la protección de nuestros sembradores. Esa cualidad de cruzar la puerta de lo visible y conversar con los ángeles y los duendes que nos susurran su historia. Esos primeros años en que archivamos lo invisible en la memoria. Entonces, si pensamos en nuestros niños, que como hasta los 7 y algunos hasta los 8 años, por ejemplo, creen en el ratón Pérez, le dejan el dientecito. Yo le dejé mis dientes al ratón Pérez y el ratón Pérez sigue. También me dejaba regalo el viejo Pascuero. Ahora el conejito le deja a los niños huevitos de Pascua, ¿ya? Y es el cerebro del niño de los primeros años que permite crear esa realidad mágica, creer en eso, ¿no? Por eso yo digo la cualidad de cruzar la puerta de lo visible y conversar con los ángeles, ¿ah? Y con los duendes que nos susurran su historia. Esos primeros años en que archivamos lo invisible en la memoria y que nos acompañan por toda la vida, hasta hoy. Ahora, las primeras funciones o habilidades cognitivas en desarrollarse son las innatas, o sea, no requieren escolarización formal. El niño no requiere que le enseñemos a creer en el viejito Pascuero, que le enseñemos a creer en el ratoncito Pérez. Le contamos que el ratoncito Pérez va a venir a buscar sus dientes y él nos cree 100%. No hay que convencerlo, no hay que enseñarle. ¿Ah? Son propias, estas funciones cognitivas innatas son propias del hemisferio cerebral derecho, ¿ah? Y de su correlación funcional, que es la mente, y que alcanza su plena expresión entre los 2 y los 5 años, pero se proyecta como hasta los 7, ¿no? Para eso requiere un espacio emocionalmente, y yo agrego, y físicamente, para alcanzar su plena expresión, un espacio seguro. Eso lo dice Amanda Césped en uno de sus libros. Algunas habilidades cognitivas innatas. Primero que nada tenemos el pensamiento divergente. ¿Ah? ¿Cuál es el pensamiento divergente? Es el que llevó a los creativos del movimiento artístico realismo mágico, ¿no? A la pintura, a crear cuadros inverosímiles, ¿ah? Y en la literatura igual.
Y es como funciona. Entonces yo empecé a hacer esa relación entre el cerebro del niño, el hemisferio derecho, y este movimiento artístico, a ver toda la similitud que hay, ¿no? Para desarrollar a su vez la creatividad en los niños, ¿ah? El interés por la lectura. También en los primeros años, en las habilidades cognitivas innatas, tenemos la sensibilidad ante los estímulos sensoriales. No hablo aquí de sensibilidad emocional, sino sensorial. En estos primeros años, los niños están abiertos a aprender todas las sensaciones. Son muy sensibles al tacto, a lo auditivo, al olfativo, al movimiento, a lo propioceptivo. Generalmente nosotros conocemos y manejamos los 5 sentidos clásicos, el gusto, el olfato, la audición, el tacto, pero hay otros 2 que son esenciales. Uno es el vestibular, que nos informa acerca de movimientos del cuerpo en el espacio. Entonces, cada vez que los niños se mueven en el espacio en las distintas direcciones, van integrando esas sensaciones de movimiento lineal, vertical, horizontal, rotatorio. Todo eso viaja al cerebro a través de receptores, se procesa, se integra, y cuando se integra tenemos como resultado en lo funcional, por ejemplo, la capacidad de coordinar los 2 lados del cuerpo, de hacer acciones de equilibrio, ¿ya? La capacidad del niño de poder mirar una pantalla o una pizarra y después escribir en el cuaderno sin perder la línea donde va a escribir. Todo eso es gracias al sistema vestibular. Y tenemos otro sistema, el propioceptivo, que se activa cada vez que hacemos actividades de fuerza, de resistencia, de impacto, de contraste. Si ustedes, cada vez que los niños hacen juegos bruscos, están activando sus receptores. Y cuando esa información se procesa y se integra a nivel de cerebro, se procesa y se integra adecuadamente, tenemos como resultado en lo funcional algo importantísimo, que es la capacidad de graduar, fíjense, la fuerza y la amplitud del movimiento. Eso nos va a ayudar después, junto con las sensaciones del sistema táctil, por ejemplo, en la escritura, que es un movimiento tan sutil, tan fino, a no cargar el lápiz, ni mucho, ni poco. ¿Fija? Entonces, por eso es tan importante los primeros años de los niños, hasta los 7 años, que ocurra este proceso neurológico que se llama de integración sensorial, ¿ya? Yo también he dado muchas clases en diplomado a los profesores hablando de integración sensorial en la sala de clases, cómo se puede observar las dificultades de integración sensorial que influyen en el aprendizaje y cómo se pueden abordar a nivel de la sala de clases. Entonces, estos primeros años, el cerebro del niño está ávido, totalmente, digo, como flores abiertas a recibir todas estas sensaciones. Por eso es tan importante que los niños exploren, que jueguen, que se muevan, que toquen, que jueguen con tierra, con arena, con texturas, ¿ah? Que escuchen música, en fin. Los 7 sistemas sensoriales, acuérdense, además de los 5 clásicos, propioceptivo y vestibular. También dentro de estas habilidades cognitivas innatas está la apertura a lo nuevo, a lo novedoso. Los niños son por naturaleza curiosos, preguntan mucho, ¿ya? Y esta capacidad de comunicación, de interacción, aunque sea no verbal, aunque todavía no tengan lenguaje verbal. Y si uno los lleva a una plaza, si ustedes se fijan, a los niños no les cuesta nada hacerse amigos, socializan con una facilidad extraordinaria. Esas son habilidades cognitivas innatas. Vienen como impresas en el hemisferio derecho, no requieren escolarización. Entonces, tenemos que el niño y la niña construye la fantasía, el juego, el pensamiento mágico, con lo cual asume también como posibles todas las realidades y no solo la realidad objetiva. Eso lo dijo Amanda Sestre. Acá tenemos, por ejemplo, niños que están jugando al aire libre. Entonces, si yo veo lo vestibular, movimiento, los niños están corriendo y probablemente en círculo,
porque van girando para volver a entrar debajo de eso que ellos pueden a su vez imaginar que es un túnel, que es una casita, que es un techo, en fin. También esta capacidad del pensamiento divergente, que es lo creativo, pueden, como no seguir siempre el mismo curso, pueden variar el juego. ¿Ah? Por ejemplo, pueden decir primero las niñas, después los niños. A lo mejor después una niñita dice, ¿por qué no van niños y niñas? Primero un niño, después una niña. En fin, van variando, ¿ya? Ahí también están socializando. Seguramente están riendo, están hablando, están con las manitos juntas, por lo tanto están además recibiendo un estímulo táctil. ¿Se fijan? Tienen que graduar cuánto se agachan para poder pasar debajo de ese túnel. Por lo tanto, eso se los da el sistema propioceptivo. Ahí, en esa actividad que ustedes ven, está presente el sistema de estímulos auditivos, táctiles, propioceptivos, vestibulares. ¿Se fijan? En esa actividad que uno puede ver como tan simple, es una actividad en la cual los niños están nutriendo mucho, están recibiendo muchos nutrientes para su sistema nervioso. Acá tenemos un ejemplo de los hemisferios cerebrales, entonces. Yo me voy a referir especialmente al hemisferio cerebral derecho, ¿ya? Y al pensamiento divergente. Acá tenemos que el hemisferio cerebral derecho es el intuitivo, es el del talento artístico, es el emotivo, es el del pensamiento divergente, ¿ya? Es el que crea, el curioso, el que pregunta, el que innova, el que puede cambiar el rumbo, ¿ya? Y es el que prima en los primeros años, ¿ya? Después empieza a ser protagonista el hemisferio izquierdo, que es el lógico, el secuencial, el matemático. Entonces, en estos primeros años, yo digo el mago, el protagonista, es el hemisferio derecho. Y es el que, según Amanda Septo podría decir, hay una hipertrofia, o sea, un desarrollo muy amplio en los artistas, en los creadores, y que se potenció de una manera extraordinaria en los artistas del realismo mágico, y yo diría también en los surrealistas, pero tal vez más en el realismo mágico, porque los surrealistas recurrían más, parece, al sueño y a la escritura automática, pero el surrealismo tenía otras estrategias, otros recursos que vamos a ir viendo acá. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos otra imagen de los hemisferios cerebrales. Como les decía, el derecho es el no verbal, pues el de la comunicación gestual, ¿no? El analógico, el atemporal, el de las emociones, los sentimientos, el que visualiza, el fantasioso, el creativo, ¿ah? El intuitivo. Y el izquierdo, como les digo, o sea, claro, precisamente el secuencial, el de los símbolos, el lógico, el reflexivo. No le podemos pedir a un niño menos de 5 años que sea reflexivo, pero mira, razona, porque puede lograr un poquito, pero en el fondo el protagonismo de este hemisferio empieza más adelante, ¿no? Del hemisferio izquierdo, ¿ya? Es el simbólico, el lineal, el lógico, ¿ya? El del lenguaje verbal y escrito, pero que para desarrollar eso más adelante se sustenta y depende mucho a su vez del hemisferio derecho, ¿ya? Tienen que trabajar en equipo toda la vida. Entonces me voy a referir especialmente acá para hablar del hemisferio derecho y de estas cualidades o habilidades cognitivas innatas, me voy a referir especialmente al pensamiento divergente. Entre ellas yo hablaba, ¿se acuerdan de esta apertura, de lo sensorial, de la capacidad de socializar espontánea? Pero me voy a referir especialmente al pensamiento divergente. El pensamiento divergente, que está en su pleno desarrollo, pero como una flor abierta, pleno en los párvulos, pero presente como hasta los 7 años en los niños, es el que imagina, el que intuye, el que provoca, el que pregunta, crea,
se asombra, se abre a todas las posibilidades, cambia de rumbo. ¿Y cómo trabajan a veces los escritores? Uno puede empezar escribiendo una novela y le da otro final, o entre medio el mismo libro le va pidiendo a uno. Yo recuerdo, empecé unos poemas de mi libro Ofidios, eran parte de un libro que se llamaba Primero Cortesana del Espino, pero empezaron a surgir más y más poemas de distintas Ofidios, y yo sentí que me estaban pidiendo que querían hacer un libro aparte. Por lo tanto, se separaron. No era mi objetivo, pero lo cambié, porque la escritura me llevó a eso, ¿ya? Entonces, este hemisferio facilita la emergencia de la imaginación y de la creatividad en forma especial. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos mucho de realismo mágico, ¿no? El Principito. ¿Quién no leyó El Principito? Y cómo un principito puede vivir en un pequeño asteroide. Pero ahí es posible, todo es posible. Y viajar a otros planetas y conocer a todos estos personajes tan especiales, ¿no? Y especialmente hablar. O sea, se encuentra con un zorro que habla. Un zorro que le habla acerca de los vínculos, ¿ya? Eso puede ocurrir, eso lo facilita, por supuesto. Para eso hay que tener una hipertrofia del hemisferio derecho. Es decir, un hemisferio derecho muy desarrollado. ¿Ya? Ahora, ¿voy muy rápido o está bien? ¿Bien? El pensamiento convergente, ¿ya? Que se asienta, su casa es el hemisferio izquierdo, ¿ya? Pero tiene que conversar con su vecino, que es el hemisferio derecho, ¿ya? La maduración de este hemisferio se inicia más o menos a los 6 meses de vida y está muy activo hasta los 12 años, ¿ya? Pero a su vez les quiero decir que la maduración del cerebro alcanza, como saben, su desarrollo pleno alrededor de los 30 años, se dice. Incluso después puede seguir desarrollándose, para que no nos asustemos, ¿ya? Sobre todo ahora que sabemos de la neuroplasticidad, ¿ya? Pero alcanza acá el hemisferio izquierdo, está muy activo y alcanza su pleno desarrollo como a los 12 años. Pero a su vez el cerebro, el desarrollo cerebral continúa hasta más allá de los 20, incluso se dice hasta los 30, y algunas dicen que hasta puede ser hasta más allá de los 40 años, ¿ya? Bueno, el pensamiento convergente, como les decía antes, es el procesamiento lógico, el secuencial, el reflexivo, el analítico, el racional, el que siempre sabe a dónde va, no pierde el rumbo, el ejecutivo. Yo quiero lograr esto, y estos son mis pasos, y llego allá, ¿ya? Entonces, es como tal vez la mente más del ingeniero, ¿no? Eso, ¿no? Requiere, pero a su vez, esquemas previos. Se sustenta en el hemisferio derecho para aprender cosas nuevas, ¿ya? Porque si el hemisferio derecho, durante los primeros años, no hubiera estado pletórico de neuronas y de redes neuronales que facilitan todo este lenguaje no verbal, toda esta socialización, esta capacidad de creación, no tendría el abono suficiente este hemisferio para desarrollar todas sus habilidades, todas sus funciones. Entonces yo me empecé a preguntar y empecé a hacer ahí la relación, ¿no? En el cerebro, como les decía, de los niños los primeros años. ¿Cómo aprenden los niños durante los primeros años? Aprenden mediante experiencia directa, con hechos y situaciones de su entorno inmediato. También aprenden mucho de sus propias fantasías. Los niños, como les decía, están con todos sus sistemas sensoriales muy alertas, muy abiertos. Los niños son muy sensibles emocional y sensorialmente. Entonces, los niños, todo lo que ven, lo que escuchan, lo van incorporando. A veces podemos pensar que no, pero es así, ¿no? Si le decimos al niño, por ejemplo, mira, no sé, por eso es tan delicada también esa edad, ¿no?
no sé, si no te comes la comida, no vas a poder hablar, no sé, nunca más, por ejemplo, alguien que puede cometer ese terrible error, el niño lo va a creer, ¿no? Y podemos crearle un trauma. ¿Ah? Yo me acuerdo de una experiencia traumática, me acordé ahora, que vivió mi hijo en su jardín infantil. Me acuerdo que mi hijo hablaba demasiado, hablaba mucho, mucho, mucho. Bueno, y ahora escribe novela y lee mucho. Y una vez en la casa me decía, para la Pascua, yo iba a envolver los regalos y él vio que yo saqué scotch. Y me decía, no, scotch, boca no, scotch, boca no. Ni siquiera podía todavía estructurar la oración completa. Y muy angustiado, y a mí me llamó la atención, y fui al jardín a ver qué pasaba. Y ahí me dijo la educadora como muy sonriente, como que no era nada grave. No, me dijo que como habla tanto tu hijo, le dijimos que si seguía hablando le iban a poner un scotch en la boca. Para mi hijo fue un trauma. Él creyó que de verdad le iban a poner el scotch en la boca. ¿Ya? Bueno, yo lo saqué de ese jardín después. Lo cambié de jardín infantil. Bueno, los niños también, como les decía, aprenden moviéndose mucho, jugando, observando, experimentando el mundo con todos sus sentidos muy alerta. Su mente habita tanto en la realidad como en la fantasía. Y esta mente tiene similitud con la mente de los creadores del movimiento artístico realismo mágico, en el cual se caracteriza porque hay una alteración de la realidad mediante acciones fantásticas. Entonces, algunas características, digamos, cómo podemos definir el realismo mágico. Se plasma en un mundo real en el cual de pronto surge algo inverosímil, absurdo o improbable. La primera persona en utilizar el término realismo mágico y quien acuñó el término fue el crítico e historiador alemán, crítico de arte Franz Roth, en 1925, para describir una pintura, un cuadro, que mostraba una realidad alterada. Y él le llamó Magister Realismus, para referirse a un estilo pictórico conocido como la nueva objetividad. ¿Ya? Él dijo, miren qué lindo esto que dijo, está anclado en la vida cotidiana. O sea, tenía elementos de la realidad, pero tenía matices de fantasía o maravilla. Y los niños habitan, como yo dije al principio, tanto en la realidad como en la fantasía, sobre todo en los primeros años. Acá tenemos entonces como muestra que yo encontré estos cuadros maravillosos de un pintor chileno, Mario Gómez, que nos devuelven a la infancia. Aquí hay realismo mágico. Miren qué hermoso. Hay agua, un lago puede ser, pero arriba hay un caballo. Y hay unas raíces, unos tronquitos que surgen del agua y arriba, en cada uno de ellos hay personas. Hay personas desnudas. Y hay un barquito de papel. Es una imagen muy sugerente, con mucho color. Tiene elementos de la realidad, pero tiene muchos elementos de fantasía o de magia. ¿Ah? Elementos de la realidad, el caballo, pero a su vez el caballo está sobre el agua y no se hunde. Un barquito de papel que no se deshace en el agua. Personas reales que están arriba de unas raíces que surgen del agua y no se caen. ¿Ya? Otro cuadro del mismo pintor. Me encantó por su colorido. Miren qué belleza este cuadro. Y este otro, precioso. Estos veleros a partir de las nubes sugieren estos veleros. Ahora, eso el realismo mágico en la pintura y el realismo mágico en la literatura. Este movimiento surge en América Latina, ¿ya? Hacia la década de 1930, alcanzando su pleno apogeo entre 1960 y 1970. Y se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella.
Entonces, aquí tenemos, pero ¿cuál es como el máximo representante, exponente del realismo mágico? Gabriel García Márquez, ¿no? Es maravilloso leer 100 años de soledad, meterse en el Macondo. ¿Ah? Yo también pensaba en Juan Rulfo cuando entré a este mundo de Pedro Páramo, ¿ya? Alejo Carpenter, pero yo destaqué aquí a una mujer, a nuestra María Luisa Bombal, maravillosa, que escribió La Amortajada, esa novela fascinante, fascinante. Aquí está María Luisa Bombal. A mí me conmueve, me emociona esa novela. Es como esa amortajada, esa muerta que empieza a vivenciar todo su funeral. Cómo ella puede ver desde la muerte a cada uno de los integrantes de su familia y a revivir su vida. Cómo ella siente su cabello, que tenía un cabello abundante, y cómo siente que ya no le molesta, aparece ahí en el ataúd, pero dice no lo acomodaron, algo así, o le molesta. Y es increíble cuando ella siente todo, hasta cuando la van sacando de su casa y va bajando el ataúd una escalera, y ella recuerda lo que ocurría en esa escalera de piedra. Y a mí me llegó profundamente cuando ella dice esto: adiós, adiós, piedra mía. Ignoraba que las cosas pudieran ocupar tanto lugar en nuestro afecto. Como ella desde la muerte recordaba con tanto cariño esa piedra. Y después cómo siente todo, ¿no? Cuando la van enterrando, o sea, entrando en la tierra. Eso es realismo mágico puro. Cómo una muerta puede describir con tanta sensibilidad emocional y sensorial todo lo que va viviendo, todo el proceso de su muerte, ¿no? Es maravillosa esa novela, así que si los que no la han leído, por favor, tienen que leer a la María Luisa Bombal. Acá tenemos a García Márquez. Ahora vamos a ir a los niños, ¿no? Algunas características del realismo mágico, su similitud con la mente infantil, y a su vez cómo podemos incentivar la lectura y ojalá la escritura después en la primera infancia, ¿ya? Entonces aquí yo voy a hablar de algunas características del realismo mágico, que algunas están presentes en el cerebro, en este cerebro en desarrollo de los niños los primeros años, sobre todo asociadas al hemisferio derecho, que es el del pensamiento divergente, que es el creativo, ¿ya? Y las vamos a ir relacionando entonces con el realismo mágico. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Ya. Entonces, primero, aquí tenemos la fusión. Esto no se va a leer muy bien, pero yo les voy a leer un poquito acá. La fusión, esta característica del realismo mágico, fusión de lo real y lo fantástico. A los niños, entonces, podemos contarles cuentos o historias con personajes reales en un mundo de fantasía, o también personajes de fantasía e irreales viviendo en un mundo real. Y para esto yo tengo aquí como ejemplo las prosas escolares de Gabriela Mistral. Cómo ella le da vida, humaniza al cardo con una compasión maravillosa, por ejemplo, y al rosal. Del cardo, por ejemplo, que dice, les voy a leer que ahí no se lee muy bien. Un lirio de un jardín, yo les voy a contar la primera parte, ¿no? El lirio está preguntando a las otras flores por Cristo, ¿ya? Pregunta si alguien lo ha visto, ¿ya? Entonces, una rosa de Sarón, de vida púrpura, contestó, no lo conozco, tal vez sea un rústico, pues yo he visto a todos los príncipes. Tampoco lo he visto nunca, agregó un jazmín, menudo y fragante, y ningún espíritu delicado deja de aspirar mis pequeñas flores. Tampoco yo, añadió todavía la camelia, fría e impasible. Será un patán, yo he estado en el pecho de los hombres y las mujeres hermosas. Y entonces la violeta dijo, uno de nosotros hay que sin duda lo ha visto, en nuestro pobre hermano el cardo.
vive a orillas del camino, conoce a cuantos pasan y a todos saluda con su cabeza cubierta de ceniza. Aunque humillado por el polvo, es dulce, como que da una flor de mi matiz. Has dicho una verdad, contestó el lirio. Sin duda, el cardo conoce a Cristo, pero te has equivocado al llamarlo nuestro. Tiene espinas y es feo, como un malhechor. Bueno, eso dicen las flores, ¿no? Del cardo. Después, me voy a saltar un poquito. Dulcificando hipócritamente la voz, gritó de nuevo el lirio. Hermano cardo, pobrecito hermano nuestro, el lirio te pregunta si conoces a Cristo. Y vino en el viento la voz cansada y como rota del cardo. Sí, ha pasado por este camino y le he tocado los vestidos. Yo, un triste cardo. Miren qué bello. Ahí hay personajes de la vida real en un mundo fantástico. Las flores, ¿ah? Que están hablando, ¿ah? Y todas se están vanagloriando de su belleza, de su color, de su perfume. Y sin embargo, aquel que menospreciaban era el que había visto pasar a Cristo, que es el cardo. Y tenemos también la raíz del rosal, que dice, bajo la tierra, como sobre ella, hay una vida, un conjunto de seres que aman y odian. Viven allí los gusanos más oscuros y son como cordones negros, las raíces de las plantas y los hilos de agua subterráneos prolongados como un lino palpitador. Dicen que hay ahí otros aún, los gnomos, no más altos que una vara de nardo, barbudos y regocijados. He aquí lo que hablaron ciertos días al encontrarse un hilo de agua y una raíz de rosal. Vecina raíz, nunca vieron mis ojos nada tan feo como tú. Cualquiera diría que un mono plantó su larga cola en la tierra y se fue dejándola. Parece que quisiste ser una lombriz, pero no alcanzaste su movimiento en curvas graciosas y solo le has aprendido a beberme mi leche azul. Solo es. Cuando paso tocándote, me la reduces a la mitad. Feísima, dime, ¿qué haces con ella? Y la raíz humilde respondió, verdad, hermano hilo de agua, que debo aparecer ingrata a tus ojos. El contacto largo con la tierra me ha hecho parda, y la labor excesiva me ha deformado como deforma los brazos al obrero. También yo soy una obrera. Trabajo para la prolongación de mi cuerpo que mira al sol. Esas prosas escolares de Gabriela Mistral son preciosas. Si las leemos a los niños y sin imagen, el niño va a imaginar, el niño va a ver estos gnomos, él va a crear esta raíz, va a ver el cardo, va a ver el jazmín, se los va a imaginar. Entonces, por supuesto que vamos a desarrollar mucho más la creatividad y el deseo por la lectura si les leemos a los niños más que si los ponemos frente a una pantalla. Como ahora hay un exceso, una excesiva información a través de las pantallas. Y no por eso tenemos que privarnos, ¿no? Pero dosificar. Otra característica del movimiento realismo mágico es lo onírico, ¿no? El recurrir a los sueños. Yo tengo aquí un poema que escribí en mi libro, Las magias perdidas. Porque podemos preguntarle a los niños, ¿qué soñaste? Si tuviste alguna pesadilla, que el niño la cuente, y eso podemos hacer que el niño la dibuje, que la escriba, o que si él no sabe escribir, nosotros se la escribimos, ¿no? Yo escribí en ese libro. Cuando me acueste, no apagues la luz, para que no vengan ellos, los habitantes del miedo. He visto espíritus silvanados a las sombras que me siguen, fantasmas vividores que bailan y bailan detrás de las cortinas, manos sin cuerpo bajo la cama, en espera de capturar mis pies, vampiros fugitivos de las pantallas y una pesadilla rebelde como primera actriz de mis sueños. No apagues la luz,
prefiero que se queden sentados detrás de lo oscuro. Y acá, bueno, después les voy a contar algo. Les voy a contar después un pequeño cuento, más adelante, que se llama Una pesadilla en mi armario, que mi hijo tenía muchas pesadillas cuando era chiquitito, en una época. Entonces yo le compré este cuento, que después va a aparecer en una de las imágenes. Y yo le leí este cuento, ¿ah? Para que él de alguna manera se amigara con sus pesadillas, ¿ya? Y bueno, yo les leía mucho a mis niños cuando chicos, tuvieron muchos libros. Entonces después, a raíz de recurrir a lo onírico, a los sueños, cuando muestre la imagen de este cuento, o sea, mejor se los voy a leer al tiro, ya que estamos hablando de lo onírico. Aunque me voy a quedar con esta imagen, pero les voy a leer el cuento que se llama Una pesadilla en mi armario. No sé si pueden ahí ver un poco ¿ven la portada? Es muy cortito, son oraciones muy cortas. Durante algún tiempo hubo una pesadilla en mi armario, por lo que antes de dormir cerraba cuidadosamente la puerta. Sin embargo, siempre tenía miedo de volverme y mirar. Cuando me había metido en la cama, nunca me atrevía a echar un último vistazo. Una noche me decidí a librarme de mi pesadilla de una vez por todas. En cuanto a la habitación quedó a oscuras, oí como la pesadilla se deslizaba hacia mí. Entonces encendí bruscamente la luz y la sorprendí a los pies de mi cama. «Vete, pesadilla», grité, «vete o tendré que disparar». De todos modos, disparé. Y mi pesadilla comenzó a llorar. Yo estaba furioso, pero no demasiado. «Pesadilla», le dije, «no alborotes, tranquilízate, o si no despertarás a papá y mamá». Como no quería dejar de llorar, la tomé de una mano y la metí en la cama. Después cerré alegremente la puerta del armario antes de ir a reunirme con mi pesadilla. Supongo que habrá otra pesadilla en el armario, pero mi cama es demasiado pequeña para 3. Ese es el cuento, con unas imágenes preciosas. Bueno, otra característica del realismo mágico es el realismo. El realismo mágico toma de la realidad una expresión transparente y concreta del lenguaje, usando descripciones que incluyen elementos comunes y conocidos, sentimientos familiares. Entonces, ¿por qué no intentar recordar alguna historia o leyenda que nos hayan contado, invitándonos a creer en la magia, como cuando éramos niños, y narrarla ahora a nuestros niños? Entonces tenemos que volver a nuestra infancia y recordar algunas historias y se las podemos contar a nuestros niños o a nuestros alumnos, ¿no? Nuestros alumnos niños. Entonces aquí tenemos la leyenda del Caleuche, ¿no? De este buque fantasma que aparece sobre todo cuando hay neblina o hay poca luz, ¿no? Hace unas fiestas escandalosas en su cubierta, se llena de luces, ¿ya? Y hechiza a los que lo ven, ¿no? Esta historia maravillosa del sur de Chile, de Chiloé, este buque fantasma que navega en los mares del sur de Chile. Es una de nuestras leyendas, ¿no? Que tiene matices propios de nuestro paisaje, de nuestra historia, que para los niños entonces pueden tener mucha mayor resonancia. Y yo me acordé aquí de una experiencia mía. Cuando yo era niña, yo nací en una salitrera y a mí me contaron, me dijeron, que había un niño moro en mi barrio. De verdad yo creí que era un niño moro y yo lo conocí. Niño moro se le decía a los niños no bautizados. Y mi mejor amiga, que se llamaba Julia, tenía un hermano que era moro, no lo habían bautizado. Y ella me contaba que a su hermano
siempre despertaba debajo de la cama, se caía de la cama. Y ella me decía que eran los duendes que lo botaban porque no estaba bautizado. Y la verdad es que yo eso lo creí siempre, yo estaba convencida. Y yo iba a su casa y yo iba cuando estaba oscureciendo, porque yo quería ver a los duendes, ¿ya? Y bueno, nunca los pude ver, pero yo, en el fondo yo los vi y los guardé en mi vida, en mi corazón y en mi mente hasta el día de hoy. Y bueno, no sé si después bautizaron a ese niño, pero mi amiga estaba bautizada. Yo estaba bautizada. Y yo la veía ella muy linda, siempre, luminosa. Porque ella estaba bautizada. Y su hermano, en cambio, era grande, todavía mamaba como hasta los 4 años, amanecía en el suelo, lloraba mucho, en fin. Entonces yo escribí este poema que se llama Niños Moros. Y esto debe venir de la época, ¿no?, de la evangelización, de que se hablaba de los moros y cristianos, ¿no?, cuando también en España estaba, digamos, el imperio romano, ¿no?, los moros, ¿no?, que no eran cristianos. Entonces, yo nací en una salitrera, que era un chiquitito, en medio del desierto. En nuestro pequeño racimo de casas perdidas en el desierto también habitan duendes y niños moros. La noche demora su sombra en los espejos y encubre a esos duendes espías del sueño que traman juegos para esconder a los niños moros bajo la cama. El día apura su quehacer en las alcobas para buscar a los niños moros perdidos durante la noche. Entonces, les podemos contar a nuestros niños, ya sea leyendas de nuestra patria, de nuestro país, ¿no?, que para ellos tengan resonancia por el paisaje, por los personajes, o bien algunas historias que a nosotros nos hayan contado de niños, ¿no? Como a mí que me contaron esto de los niños moros. Por suerte yo estaba bautizada. Bueno, otra característica es la fantasía apreciada como real, ¿no? Como yo decía al principio, el niño habita tanto en el mundo real como en el mundo objetivo, su mente, la mente del niño pequeño, el pensamiento divergente. Los elementos mágicos son apreciados como reales por sus personajes. Entonces a los niños hay que contarles cuentos, muchos cuentos, leerles y contarles cuentos, muchos cuentos, muchas historias. Aquí hay otro poema que yo escribí en este libro, Las magias perdidas. ¿Por qué las magias perdidas? Porque ahí también hay mitos y costumbres, juegos en ese libro que se han ido perdiendo, producto de estos tiempos tan acelerados que estamos viviendo, ¿no? Cuentos. Y vi los cuentos caminar en puntillas hasta la memoria de los niños. Llevaban luces y canastas con polen que esparcían en las almohadas. Y aquí puse un cuento, Ricitos de Oro, porque claro, al contarle ese cuento a una niña o mi hija cuando era pequeña, ella sentía la suavidad de esos cabellos, sentía el pelito de esos ositos, tal vez escuchaba el ruido cuando Ricitos de Oro se sentó en la silla del más pequeñito y la rompió, o cuando crujió la cama y se acostó en una de las camitas de la casa de los ositos, ¿ya? Entonces, ahí en ese cuento, hay mucha fantasía, ¿ah?, pero está apreciada como real. Y como el niño, como decíamos, es como el cerebro del niño es una flor abierta a todos los estímulos que le podamos dar, a través también de lo sensorial, ¿ya? Y acá, al ir contarle un cuento a un niño, el niño puede, la niña, puede ir en su cabecita, está sintiendo, escuchando el ruido, sintiendo tal vez el aroma de esas tacitas con leche que estaban servidas en esa casita. Acá tenemos varios cuentos que yo los guardo. Mi hija tiene 33 y mi hijo 37. Pero yo guardé algunos de los cuentos que le leía de chicos. Y estos son algunos, ¿no? La Ceci vendedora, ahí está la tortilla corredora. Y mi hija veía esa tortilla corriendo desesperada. Bueno, el príncipe feliz, el ratoncete hace dulces, en fin.
Y ahí atrás está mi gata que le encanta también leer. Los escenarios en el realismo mágico, sobre todo en la literatura, ¿no? En la literatura suelen ser americanos. Entonces podemos recurrir a mitos o leyendas propios de nuestra tierra, así como mencionaba el Caleuche, ¿ya? Mitos y leyendas propias que describan lugares o paisajes que les puedan resultar familiares. Acá tenemos a la Pincoya, que también es una leyenda del sur de Chile, de Chiloé, que cuenta acerca de una hermosa mujer joven, de cabello largo, rubio, que está vestida con algas, y que ella baila para mostrarle a los pescadores cuándo va a haber buena pesca o mala pesca, cuándo les va a ir bien, cuándo les va a ir mal. Si ella baila de espaldas al mar, es que la pesca va a estar escasa. Si baila frente al mar, es que va a haber abundancia de pesca. Aquí ella está bailando frente al mar y ustedes ven que hay muchos peces. Le va a ir bien a ese pescador. Tenemos también otro elemento del realismo mágico en la literatura, es la mitología y el factor sorpresa. En el realismo mágico, los mitos dan un matiz exótico a los relatos. Hay dos historias maravillosas en el norte de Chile. Así como yo he hablado del Caleuche y de la Pincoya en el sur de Chile, hay dos historias preciosas en el norte. La flor de la ñañuca y la de la fiesta de la tirana. ¿Ya? Ambas cuentan historias de amor, ¿ya? Y dan origen a leyendas, a historias muy hermosas. La flor de la ñañuca cuenta acerca de una hermosa mujer indígena en el norte que se enamora de un minero. Él va a buscar oro, va a buscar tesoro, oro al norte, ahí por Pica. Se enamoran, se casan. Muchos estaban enamorados de ella, pero ella se enamoró de este minero, que era un poquito ambicioso, porque él iba a buscar oro, ¿no? Se casan, pero un día él tiene un sueño donde un duende le cuenta de un lugar donde va a encontrar el tesoro. Y se va a buscar el tesoro y no vuelve más. Y ella lo espera, lo espera, lo espera. Él no vuelve, ella muere esperándolo. La entierran cerca de Pica y después dicen de un día lluvioso, al otro día van al lugar donde la enterraron y ven que está lleno, florecido, de esta flor roja, preciosa. Y como ella se llamaba Añañuca, a esta flor la llaman la flor de la Añañuca. ¿Ya? Entonces, de esa historia de amor surge esta preciosa flor que podemos ver después que llueve en el norte durante el desierto florido. Otra historia maravillosa de amor que da origen a la fiesta de la tirana. ¿Ya? En esta historia cuenta que cuando Diego de Almagro venía hacia Chile desde Perú, traía una caravana con soldados y con indígenas, y entre ellos como rehenes también traía a un sacerdote y a su hija, la princesa Ñuska Huillac, y él era Huillac Humu. Y los traen. Entonces, cuando van de vuelta a Perú, el sacerdote con su hija se escapan y se esconden cerca de un bosque de tamarugos, hoy llamado la Pampa del Tamarugal. Es una historia preciosa. Entonces la princesa era muy guerrera ella. Ella se dedica a combatir y a matar a todo aquel que quiere invadir su tierra. ¿Ah? Entonces era tan hermosa y entonces le dicen la tirana. Por eso le llaman la princesa, le dicen la tirana porque ella atacaba a todos estos extranjeros que venían a invadir su tierra, desde este bosque de tamarugos. Pero un día llegó al bosque un portugués
explorador, Vasco de Almeida, y se enamoraron locamente. Entonces, él le dice a ella un día que para que el amor de ellos subsista más allá de la muerte, ella tiene que hacerse cristiana y tiene que bautizarse. Y ella se deja bautizar por él. Pero los indígenas los descubren, y al ver también que ella se bautiza, los descubren y los matan con flechas, ¿no? Los matan. Y cuenta la historia que ahí donde murió esta pareja surgió después una cruz de madera, una cruz. Eso fue en el año 1535. Y después, dicen que en el año más o menos 1570 viene un misionero a evangelizar y en el mismo lugar vuelve a encontrar la misma cruz. Y él lo vio como una señal que le decía que él ahí tenía que levantar una iglesia. Y ahí construyó una pequeña iglesia que está ahora, donde surgió el pueblito de La Tirana, y es donde ahora se hacen estas fiestas religiosas, ¿no? Y le llaman la fiesta de La Tirana, no porque a la Virgen se le diga La Tirana, la fiesta es honor a Nuestra Señora del Carmen, dice la Virgen de La Tirana, que a su vez le dicen la Chinita, que quiere decir servidora. Chinita, China, quiere decir servidora. Entonces le cantan a la China, a la Virgen de La Tirana, pero es porque la fiesta se hace en el pueblo de La Tirana, que es donde vivió esta princesa preciosa, hermosa, ¿ah? Y valiente, guerrera, ¿no? Que se atrevió a enfrentar a estos invasores. Entonces, en ambas se describe una historia de amor que da origen en una a una preciosa flor roja, la flor de la ñañuca, y en la otra a una fiesta llena de alegría, de colorido, de ritmo, que es la fiesta de La Tirana. Yo también tengo en un libro un poema que se llama Carmelita de La Tirana, donde hablo de esta fiesta, porque si bien cuando niña yo nunca fui a esa fiesta, como crecí en una salitrera, yo veía durante todo el año cómo la gente se preparaba las distintas cofradías para ir a bailar después a esta fiesta de La Tirana. Los 16 de julio de cada año. No sé cómo lo van a hacer ahora. No sé, el año pasado creo que se suspendió, no sé, por la pandemia. Ahora, otra característica del realismo mágico, ¿ah? Y que tiene similitud, por supuesto, con el hemisferio derecho, con el pensamiento divergente del niño pequeño, es la percepción sensorial de la realidad. Yo les decía al principio, les hablaba de esta integración sensorial, eso desde el punto de vista neurológico que ocurre en los niños los primeros 7 años de vida, donde los niños necesitan experimentar a través de todos sus sentidos, ¿ya? Para después sobre esa es la base sobre la cual después se va a sentar todo el aprendizaje académico, toda la lectoescritura, ¿ya? Es la base. Hay una base muy importante que es sensorial, que ocurre en los primeros años, ¿ya? Entonces, una característica también del realismo mágico es la percepción sensorial de la realidad. Yo aquí puse 3 odas, el ejemplo, elementales de Neruda, que están llenas de sensorialidad. Como aquí, por ejemplo, dice, anoche vino ella, rabiosa la tormenta, ¿no? Azul, color de noche, roja, color de vino, la tempestad trajo su cabellera de agua, ojos de frío fuego, anoche quiso dormir sobre la tierra, llegó de pronto, recién desenrollada. Ahí están los colores. Después imagínense oda al olor a la cebolla, lo olfativo. ¿Ah? Tarde, con las estrellas abiertas en el frío, abrí la puerta. El mar galopaba en la noche, como una mano en la casa oscura salió el aroma intenso. Perdón, es el oda al olor de la leña. Yo me equivoqué. El olor a la leña, ¿ya? Otra tiene oda a la cebolla. Salió el aroma intenso de la leña guardada. Visible era el aroma. Imagínense, visible.
podía ver el aroma, imagínense, ver un aroma, esa imagen. Es muy surrealista, es muy de realismo mágico. ¿Podemos ver un aroma? A lo mejor los niños sí, ¿ya? Visible como una vestidura, visible como una rama rota. Anduve adentro de la casa rodeado. Entonces, primero tenemos los colores, ¿ya? Lo visual, después lo olfativo y después la oda al aire. Andando en un camino encontré al aire. Lo saludé y le dije con respeto, me alegro de que por una vez deje tu transparencia. Así hablaremos. El incansable bailó, movió las hojas, sacudió con su risa el polvo de mis suelas y levantando toda su azul arboladura, sus párpados de brisa, inmóvil como un mástil, se mantuvo escuchándome. Yo le besé su capa de rey del cielo, me envolví en su bandera de seda celestial y le dije, monarca o camarada, hilo, corola o ave, no sé quién eres, pero una cosa te pido, no te vendas. El aire. Ahí tenemos el movimiento. Significa tenemos color, tenemos aroma, tenemos movimiento, tenemos lo sensorial, los sentidos. Podemos leerle estas odas a los niños. Ahora, dale a los niños y niñas lecturas de acuerdo a su edad e interés. Es muy importante esto. Entonces, yo aquí les quiero mostrar a los niños, por ejemplo, acá hay un cuento, El lirón sin nombre. Cuando mi hija era pequeñita, te habla de un lirón que no tenía nombre, estaban viendo todos los animalitos del bosque cómo ponerle nombre. Acá tenemos, ya están muy viejitos, cuentos que eran de mi hijo, El pirata que quiso capturar la luna, El monstruo peludo, y ahí está La pesadilla en mi armario, cuando eran pequeños. Después, más grandecitos, tenemos los cómics, las historietas, ¿no? Aquí están Barrabases. Mi hijo también leía Cucalón, que no encontré ninguno, parece que los regaló, pero leía muchos Barrabás. Sí, gracias a estos Barrabases, locuras del estadio, me acuerdo que repetía el nombre de todos los jugadores de Barrabases, y era chico, pero se los aprendió todos de memoria. Después, yo le leía las crónicas de Narnia, me acuerdo. Le iba leyendo capítulos, ¿ya? Los 3 libros. Y también él aprendió a leer y iba leyendo las crónicas de Narnia. Después tenemos más grandecito el Tintín. ¿Ah? A través de estos cómics también podía, imagínense, viajar a la luna, viajar a Egipto, a Roma. Uno puede viajar a través de los libros, ¿no? De las historietas, de los cuentos. Podemos hacer viajar a los niños, mostrarles el mundo. Y acá tenemos a mi gata lectora. Yo tengo varios libros del filósofo coreano Chul Han, y aquí está mi gata Clarita, arriba de este libro que se llama Loa a la Tierra. Y termino mostrándoles, en mi casa, yo no recuerdo que hubiera libros en mi casa de infancia, pero sí yo aprendí a leer en un libro, el libro Lea, que tenía mucha poesía de Gabriela, mucha poesía. Y también mis padres sí me compraron revistas, me compraron historietas. Lo otro es que como yo nací en el desierto, tenía mucho, yo recuerdo que me iba a recorrer el desierto en bicicleta, entonces tenía mucho espacio, mucho tiempo también para observar, para pensar, para imaginar. Entonces, cierro con lo que yo leía cuando niña. La pequeña Lulú. Leí muchas de estas historietas. Bueno, con eso cierro y ahora pueden hacer, no sé, podemos entablar un diálogo, pueden hacer preguntas.
Muchas gracias, querida Juani, por este recorrido que nos acabas de dar en torno a la neurociencia, neuroplasticidad, literatura, de los aspectos sensoriales, de verdad, es tanta información que da riqueza y que confirma, ¿cierto?, la importancia de seguir leyendo para los niños, de tomarlo desde la temprana infancia y no soltarlos hasta la etapa adulta, o sea, acompañarlos desde la lectura para que ellos después solitos se vayan encantando con este mundo y que como a través de este realismo mágico, ¿cierto? Que lo vivimos con tanta fuerza, con tanta realidad, ¿cierto? Incorporarlo a nuestro mundo, a nuestra vida de tal manera que nos sigamos asombrando, que muchas veces que cuando pasamos de la etapa de la infancia a la adultez, perdemos esa capacidad de asombro y que necesariamente tenemos que volver a ella. Maravillosa tu puesta y tu propuesta de cómo hiciste el recorrido, mostrándonos a Gabriela Mistral, Pablo Neruda, a María Luisa Bombal, o sea, qué curiosidad para aquellos que quizás no han leído su obra, para volver a buscarla o releerla en el caso de aquellos que no la han leído. Y este recorrido también, y mostrar esos cuentos con los cuales tú pudiste acompañar también y nutrir la infancia de tus hijos. Gracias de verdad, Juani, por esta exposición. Y como tú bien dices, es necesario también escuchar a los que nos acompañan en este momento. Sin duda, yo creo que tienen sus apreciaciones, quizás consultas, algo que quieran decir de esta exposición para poder darle este sentido completo al diálogo y la reflexión. Los invito a los que quieran participar, que puedan abrir su micrófono, levantar su manito para poder guiar en estos 15 minutos que nos quedan de un diálogo para darle riqueza a esta conversación. A veces sucede también que frente a lo que uno escucha, queda sin palabras. A mí me pasa de pronto, mientras te escuchaba, uno queda sin palabras y digo, pero ¿qué puedo decir? Ya me lo dijo todo y empieza a irse en este imaginario. Veo al profesor Gustavo con su micrófono abierto, al igual que la profesora Pilar Oces. No sé quién quiera compartir su apreciación. Quiero agradecer a Juani. Ya. Quiero Profesora agradecer a Juani. Me tengo que retirar a una clase, por eso, si me dan un minuto, dejémosla a ella primero. Sí. Dar las gracias a la profesora y además terapeuta ocupacional, porque me identifiqué mucho con ella de mi infancia, de la creatividad, de la imaginación, y me llevó también para los niños, que yo soy asistente social. Entonces, para los niños que han vivido o que están viviendo situaciones muy difíciles en los hogares de protección. Entonces, le agradezco mucho y a la carrera también la organización. Me despido porque me tengo que ir a clase. Muchas gracias. Gracias, querida Pilar. Antes de escuchar al profesor Gustavo, les comento que en el chat hay un enlace que es una encuesta de nuestra jornada, que para nosotros nos va a dar la información necesaria para saber acerca de sus apreciaciones de este espacio, para seguir también contribuyendo a las próximas jornadas, para que ustedes nos entreguen esta información. Al mismo tiempo va a quedar registro de su asistencia, así que yo se los agradezco enormemente también que antes de retirarse, ¿cierto?, puedan contestar esta encuesta que para nosotros es muy valiosa. Profesor Gustavo. Perdón, yo quería decirle algo a Pilar. Pilar, ¿estás ahí todavía? Sí, todavía está aquí. Sí, que si trabaja, decía, con niños del CENAME. Sí. Amanda Céspedes, la neuropsiquiatra infanto-juvenil, dice que uno de los neurotróficos más importantes es el amor. Y recuerden, los neurotróficos son químicos encargados de restaurar, desarrollar y mantener redes neuronales, neuronas. Y entre ellos el amor, el juego, el movimiento, ¿ya? Y por supuesto, todo el amor que podamos entregar a través, justamente, poder leerles un cuento, crear con ellos un juego, por simple que sea, en el fondo aquello que implique goce, placer, ¿ya? Así que
pero recordar eso, que uno de los neurotróficos más importantes es el amor, el movimiento y el juego en los niños. No solo neurotróficos, sino que además contribuyen a desarrollar aún mucho más todas las redes neuronales, ¿ya? Todas las neuronas y las redes neuronales. Eso, qué lindo el trabajo que hace Pilar. ¿Te das cuenta, Juani, lo transversal de este tema que hemos expuesto a través de tu exposición? Ahora sí, profesor Gustavo. Bueno, agradecer a Juani. La verdad es que yo encuentro fascinante esto, porque creo que es algo que digamos, trasciende a lo cultural, lo social y en realidad al crecimiento del ser humano. Pero yo recuerdo y quería contar brevemente, ¿cierto? Algunas experiencias que uno cuando niño vive y que caen dentro de esto del realismo mágico, y es esas historias que muchas veces los adultos le cuentan a los niños, pero que no siempre tienen un impacto positivo dentro de la emocionalidad y de la forma en que un niño a cierta edad cree o asimila esas cosas, porque los pequeñitos son muy radicales en el sentido de que lo que el papá le dice o el adulto le dice, lo toman como que es así, y de frente es así. Entonces yo recuerdo algunas historias que me contaba mi abuelo o mi tío, y eran historias que hasta cierta edad marcaron, digamos, me marcaron emocionalmente, en ciertos temores, en ciertas cosas, porque eran historias que no eran reales, pero que no tenían un sentido positivo. Entonces mi pregunta va, no sé, te doy un ejemplo, la famosa historia del tuetué, este brujo que andaba, ¿cierto? Son historias que son culturales de ciertos sectores, digamos, del campo, en el sur el mismo Caleuche. Yo recuerdo que fue traumática esa historia para mí cuando chico. Llegaba a soñar con esa cuestión del mono que se metía la pata aquí en el bolsillo, etcétera. Entonces, esto del realismo mágico yo creo que tiene un aspecto positivo, indudablemente, por todo lo que ha expuesto, pero tal vez habrá alguna indicación o restricción en cuanto a ciertos tipos de cuentos, de historia, que tal vez no vaya tanto en lo positivo y creativo de la imaginación, sino que cause a lo mejor al otro extremo, que sea de algún modo traumático para un niño muy pequeño. Por supuesto que sí, yo creo que eso pasa por el criterio del adulto, ¿ah? Y también por la fragilidad o la fortaleza del niño, porque a mí también me contaron la historia del tuetué, porque si bien yo nací en una salitrera, pero mis vacaciones eran en el campo, cerca de Curicó, y no solo eso, me contaban que en un fondo el diablo se columpiaba en las noches con un cigarro en la boca, y la verdad es que a mí me daba miedo, pero a la vez, cuando uno es niño, era como un miedo también placentero. Yo veía, nunca lo vi de verdad, pero en mi imaginación estaba el diablo y yo veía ese cigarro encendido en la noche, porque era en la noche que aparecía el diablo, ¿no? Por lo tanto, y ese cigarro entonces yo podía verlo encendido, me lo imaginaba. Y también era como la historia del tuetué y otras más. Yo creo que sí, pasa por supuesto, el criterio del adulto, yo creo, de tener la sutileza de contarlo de tal manera o de obviar ciertos, por supuesto, elementos que puedan traumar al niño, porque justamente una de las cosas que más he repetido, que el niño en los primeros años habita tanto en la realidad como en el mundo de fantasía. Por eso es que decía, a mi hijo le dijeron que le iban a poner un scotch en la boca y él lo creyó. Para él eso era cierto y fue un trauma, ¿ya? Y yo lo saqué del jardín. Entonces, claro, en mi caso, que me contaron esas historias, en mi caso, tal vez fueron abonos para mi creatividad, pero a lo mejor, no sé cómo, no lo he hablado con mis hermanos, a lo mejor para mis hermanos fue un trauma para algunos. Yo creo que
Pero, ¿sabes? Puede haber sido también porque en esa época nos reuníamos y era prima, y era una instancia familiar, donde había fuego, y igual era un momento acogedor, donde nos contaban historias. Tiene que ver mucho también, yo creo, con el contexto que uno le dé. Claro, lo presento solo en términos de tal vez dejar algunos lineamientos, no sé si lineamientos, pero algunas ideas en que yo lo he notado más que en los varoncitos ocurre eso, ¿ah? Cuando los niños, ciertos varones, son chiquititos, tienden a ser más miedosos o tomar las cosas, digamos, con más temor que las niñitas. Es lo que yo he visto así, digamos, no sé si hay alguna investigación al respecto, sería a lo mejor un tema interesante. ¿Cuál es la percepción, cierto, de varones y damas respecto a ese tipo de literatura, digamos? Pero creo que es importante, digamos, mencionarlo, porque como experiencia personal, ¿cierto? Y otros temas, otras historias que a lo mejor para algunos pueden ser no tan, pueden tener otra connotación, pero sí pueden dejar rasgos, porque eso crea realidad, ¿cierto? En la vida de los niños. Claro, Gracias. como te digo, por eso ahí está el criterio, uno tiene que ver qué historia contar a qué edad. ¿Ah? ¿A qué edad, qué historia? Por eso pasa por el criterio del adulto. ¿Sí? ¿Y cómo? Sí. No solo qué historia, sino que cómo. Cómo, la tonalidad que tú le das, porque tú puedes decir, mira, sí, el caleuche, pero el caleuche hacían fiestas y bueno, y prendían las luces, depende cómo se lo cuentes al niño, ¿no? También, cómo le describas el mar, y también te digo, bueno, tiene mucho que ver con la edad también. Y que son propias historias también de contextos que forman parte Claro. también de las historias de una zona y que muchas veces no se pueden evitar escuchar porque forman parte también de una cosmovisión. Entonces aquí es súper importante lo que dice Juani, el criterio del adulto, del acompañar, ya que hemos entendido que los niños, ¿cierto?, fluctúan en este espacio real y este espacio fantástico como uno solo. Por lo mismo vamos a tener mucho cuidado al momento de relatar nuestras historias o contarlas para poder tener justamente un acompañamiento que sea lo más sano posible en este espacio. También tenemos a amigos que quieren seguir haciendo consultas. Dalan Ruiz Prada también tiene un momento de diálogo, quiere consultar algo. Bienvenida, Dalan. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Dianita. Esperen que creo que es. Bueno, yo tengo pues como una consulta, una pregunta. Yo muchos años fui promotora de lectura, trabajé con la primera infancia haciendo promoción de lectura y mi tesis fue algo muy relacionado con lo que nos han hablado hoy sobre sobre todo lo que hemos trabajado en este momento, todo lo que nos ha hablado sobre esta conferencia. Yo de ser promotora de lectura, ahora pasé a ser escritora de literatura infantil. Cada vez que alguien me pregunta cómo escribir literatura infantil, yo siempre les digo, lean mucha literatura infantil. Y digamos que esa experiencia que yo he adquirido trabajando y en mi tesis de grado, que fue sobre la lectura y la importancia de la lectura en la primera infancia, digamos que me ha servido para escribir literatura infantil. A mí me parece muy importante, o qué nos dices tú, ¿qué importancia o qué relación debe tener el escritor de literatura infantil al escribir literatura infantil? Porque yo sé que hay mucha gente que dice, yo voy a escribir literatura infantil, y seamos sinceros, escriben muchas cosas, pero no piensan que ese libro va a ser parte del desarrollo en el niño. Es muy importante saber escribir literatura infantil, es muy importante investigar, pero no sé tú qué nos dirías frente a todo esto que nos has explicado, porque a mí en lo personal me parece indispensable saber todo esto que nos has hablado, saber sobre todos estos temas, untarnos un poco de esto, porque nosotros, los escritores, hacemos parte de ese desarrollo del niño. Entonces me gustaría, no sé, ¿tú qué nos aconsejarías o qué nos dirías a los escritores de literatura infantil? Yo diría que tienen que leer bastante acerca de el desarrollo cerebral, neurológico, en los primeros 7 u 8 años de vida. Sobre todo, cómo funciona
el cerebro de los niños en los primeros años. Porque incluso es muy importante para después lo que es el aprendizaje académico ya de la lectoescritura, que a veces se adelanta mucho a los niños cuando es un cerebro que aún no está preparado, aunque hay niños que de forma espontánea quieren aprender a leer, ¿no? Ahora, hay dos cosas muy distintas. Una es estar aprendiendo a leer y otra es leer para aprender. Es diferente, ¿no? Entonces, para leer para aprender, eso, digamos, se da alrededor, cercano como a los 6, 7 años. Antes el cerebro de los niños es más holístico, es más del pensamiento divergente. Por eso que se habla de cualidades cognitivas innatas. El niño nace con todas esas habilidades cognitivas. No requieren escolarización formal, pero es la base, es el sustento, yo digo, es el semillero para que después, digamos, sembremos ahí todas las semillas de la educación formal y puedan brotar, ¿no? Puedan florecer. Yo creo que es muy importante saber más acerca del desarrollo de los niños desde el punto de vista, yo diría, emocional y sensorial. Es muy importante, yo soy especialista además dentro de mi profesión en lo que se llama integración sensorial. Y es increíble, no se pueden imaginar lo que la integración sensorial influye, no solo en el vínculo afectivo, es el primer vínculo afectivo a través del tacto, todo lo que influye en todas las habilidades académicas, la coordinación de los dos lados del cuerpo, por ejemplo, para poder desabotonar, abotonar, poder sostener una hoja con una mano mientras escribo con la otra, graduar la presión del lápiz, para las clases de educación física, todo lo que influye el sistema vestibular, todo eso, o sea, ojalá leer en forma tal vez no tan profunda, pero cerca del desarrollo psicomotor y emocional de los niños los primeros 7 años de vida. Eso diría yo para los escritores de literatura infantil y sobre todo, ¿no? Cómo funciona el cerebro infantil. No sé si con eso respondo, te ayudo algo, no la veo ahora. Aquí estoy. Muchas gracias. Sí, sí lo contestas y me encanta mucho tu apreciación que compartes. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Dalan, por tu pregunta y por la participación. Dalan está desde Miami en este momento acompañándonos. Así también ha llegado el momento ya de la despedida. Yo quiero agradecer enormemente a Juani por esta disposición de estar con nosotros, de tener esta oportunidad de escuchar esta integración de tantos conceptos que va desde la neurociencia, la neuroplasticidad, lo sensorial y la literatura infantil. Y así también la preocupación que tienen los escritores. Dalan es una gran escritora infantil y cómo lo integra también en este mundo, ya que los niños son un público muy exigente y ellos no reciben cualquier cosa, entonces tenemos que estar muy preparados también desde qué es lo que le vamos a llevar para poder contribuir también en su desarrollo integral. Yo sé que quizás quedaron muchas preguntas, nos gustaría seguir en este diálogo que nos nutre y sin duda, Juani, nos has dejado con una gran curiosidad de seguir investigando, seguir introduciéndonos en este tema, de cómo nos ayuda en este proceso que nosotros como docentes ya en práctica estamos desarrollando para los niños con los que trabajamos. Y sin duda, los estudiantes de nuestra carrera que están en este proceso de formación van a crear también estos vínculos que son tan necesarios. Ellos van a ser los profesores de nuestro país, que van a contribuir también al desarrollo y la formación de los niños y niñas. Yo nuevamente quiero agradecer a todos los que han participado,
a nuestros estudiantes, a los docentes de nuestra carrera, de nuestra facultad, a los invitados que vinieron desde afuera, del Colegio Hispanoamericano, de las bibliotecas públicas de la región de Ñuble, del Colegio Concepción, de la Escuela Ramón Binay, de los escritores también de Hispanic Heritage Organization, que también estuvieron aquí presentes, y yo creo que todos se van muy contentos de este espacio, que nos gustaría, ¿cierto?, seguir en este momento de diálogo, pero que también hemos ayudado y hemos contribuido también en estas acciones de actualizarnos también en lo académico. Yo los invito también a seguir estas actividades que se proponen como carrera y como universidad, como facultad. Los invito a visitar la página de nuestra universidad, que está en www.unach Difusión Eventos. Ahí ustedes pueden ver toda la parrilla programática, las acciones que está haciendo nuestra facultad, nuestra universidad, que están abiertas también a invitar, ¿cierto?, para que todos podamos actualizar también nuestras funciones. Eso sería de nuestra parte. Muchas gracias a los que se conectaron. No olviden completar su encuesta. Gustavo. Dianita, antes de que podamos despedirnos, me gustaría que ojalá pudiésemos prender nuestras cámaras para Sí, que por Juani tenga la supuesto. oportunidad de ver a todos aquellos que estuvimos a este otro lado escuchándola, y también para poder tener un registro de este evento. Así que me gustaría invitar a todos los que estamos conectados que puedan prender sus cámaras para que podamos tener, ¿cierto?, una imagen de esta excelente ponencia y que nos ha ilustrado mucho, ¿cierto? Juani ha estado con nosotros en esta mañana. Les agradezco eso, que puedan ir prendiendo sus cámaras para que podamos tener, ¿cierto?, una imagen, un recuerdo de la participación de todos ustedes. Alfonso Pimentel, veo ahí, Raúl, Camilita, Valentina. Sí. Y finalmente que le podamos brindar un aplauso también, ¿cierto?, a Juani, para que reciba nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra gratitud también por su tiempo y por su experiencia que nos ha dejado en esta mañana. ¿Yo puedo decir algo? Por supuesto. Este es el momento de los agradecimientos. Bueno, veo también aquí a alguna colega, terapeuta ocupacional, a otra poeta también, a Miriam Alicia, mi colega Mónica Arenas, que también trabaja con niños. Bueno, yo quiero agradecer a la universidad en forma especial, ¿no? Al director de la carrera, a Elgar, a Diana y a todos los que han participado por darme esta oportunidad. Esto también tiene que ver con el hemisferio derecho, ¿no? De ser terapeuta ocupacional, trabajar en la clínica, en un área muy clínica, y vincular esto con la literatura, ¿no?, con la poesía, entonces un día, como les decía, en esta pandemia, yo dije, pensé, un bálsamo, ¿cuáles son bálsamos protectores para nuestros niños en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que tal vez nos va a tocar vivir más adelante, no solo por la pandemia, tal vez por lo vertiginoso de los tiempos, ¿no? Entonces, además del juego, del movimiento, por supuesto, la imaginación, la creatividad, y eso qué mejor que estimularlo a través de la lectura. ¿Y quiénes son los agentes principales? Ustedes, los que están vinculados a la educación. Ustedes son los portadores, ¿no? Ustedes son los que van a llevar esa varita mágica, esas canastas con polen, que yo digo en un poema, ¿no? Esas canastas con polen, el polen es pura nutrición, ¿ya? Va a hacer florecer a estos niños, el cerebro de los niños, la imaginación, la creatividad, y junto con eso, lo que es más importante, que me interesa de verdad destacar, es que sean recursos o bálsamos protectores, neurotróficos, que son protectores de la maravilla que tenemos en nuestro cráneo, que es el cerebro de los niños, y sobre todo los primeros años, que es un cerebro, pero abundante en neuronas y en redes, que hay que estimular los primeros años, ¿no? Hay que desarrollar. Entonces, ustedes son los canales. Entonces les doy las gracias, de verdad,
a todos además los que están estudiando esta maravillosa profesión, esta maravillosa carrera. Yo recuerdo, para mí, mi profesora, mi maestra fue fundamental, fundamental, la recuerdo hasta el día de hoy con mucho cariño, la que me enseñó a leer, a escribir, con la que también conocí un poco de esta magia, ¿no? Así es que estoy muy agradecida de todos. Gracias, Dianita, gracias, Elgar, por darme la oportunidad de también este desafío que un poco también podemos decir un poco una locura, pero si no nos atreviéramos a hacer estas cosas, ¿dónde estaría la creatividad? Y otra cosa que dice Amanda Céspedes, la psiquiatra maravillosa, dice, todos podemos ser creativos toda la vida, porque todos fuimos creativos antes de los 7 años. Y voy a acordarme de algo que hizo ayer mi colega Mónica Arenas, que está aquí. Me dijo un día, me pidió Juanita, dijo, dame la receta de la mermelada de pimientos. Yo le di la receta. Y me dijo, pero estaba un poquito clarita, así que tenía manzana y le agregué manzana. Y le quedó exquisita. Ahí fue el hemisferio derecho, fue creativa. A mí no se me hubiera ocurrido. Entonces podemos ser creativos toda la vida. Ahora hay una nueva receta de mermelada que es de pimientos con cebolla morada, después si quiere les doy la receta, pero además con manzana. Entonces yo me acordé de eso ayer cuando Mónica me dijo, y la probé y está exquisita. Entonces recordemos eso, todos podemos ser creativos toda la vida, ¿ah? Porque todos fuimos creativos antes de los 7 años, todos tuvimos ese hemisferio maravilloso, el hemisferio derecho, que es el sustento, el semillero para que después se sustente todas las habilidades más racionales, lógicas, secuenciales del hemisferio izquierdo, y ustedes son los que llevan esas canastas con polen a nuestros niños. Así que muchas gracias por permitirme a mí aportar esta pequeña semilla desde mi profesión y mi pasión, que son los niños, la terapia ocupacional, la neurociencia, la literatura, la poesía, ¿ya? Eso. Muchas gracias a todos. Gracias, Juani. Nuevamente, ¿cierto? Agradecidos de estar contigo. Para nosotros es un honor que estés compartiendo tu experiencia y que sobre todo nos nutre y nos deja este espacio también de inquietud, de seguir adelante buscando nuevas herramientas para acompañar a los niños y a las niñas. Me despido entonces a nombre de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, esperando que este espacio haya sido un espacio de contribución académica y los invitamos, como les le habíamos dicho anteriormente, a las nuevas actividades que ofrece la carrera y la Universidad Adventista. Que estén muy bien y será hasta la próxima. Chao, que estén bien. Chao.